Bienvenidos a nuestro programa. En esta ocasión hablaremos de un personaje muy conocido por todos, o por lo menos su nombre se les hace familiar, ya que desde la escuela nos han enseñado un poco de sus obras, de quién fue él y qué hizo por el Ecuador. Su nombre es Juan José Flores. Juan José Flores fue nuestro primer presidente. Sí, señores, nuestro primer presidente. Este militar de origen venezolano nació en la ciudad de Puerto Cabello el 19 de junio de 1800. Se preguntarán, ¿cómo así un extranjero gobernó Ecuador desde el primer momento y no un ecuatoriano? Pues les cuento un poco de que esto se dio porque Ecuador pertenecía a la Gran Colombia. Los militares que participaban en las guerras de independencia tenían derecho a quedarse en las tierras donde habían tenido batallas importantes, y a ese derecho se acogió Juan José Flores. Ahora, sabiendo esto, ¿qué les parece si hablamos un poco de su juventud? No tuvo una formación así como la de nosotros. Su formación académica fue un poco rústica. A los 13 años él no sabía leer ni escribir, por lo que se involucra en el ejército. Fue un excelente militar y después, cumpliendo sus 23 años, fue ascendido por el famoso Simón Bolívar al grado de coronel y participó en una gran importante batalla para la independencia del Ecuador, la Batalla de Tarqui. Por este gran desempeño logra posicionarse en los principales grupos oligárquicos de Guayaquil y Quito. Y ahora, yéndonos a un lado más privado, Juan José Flores se casó con Mercedes Gijón el 21 de octubre de 1824. Y adivinen cuántos hijos tuvo con ella. Solamente 13 hijos. Ahora, yéndonos un poco a la vida política de Juan José Flores, él fue presidente por 3 ocasiones. ¿Se imaginan todos esos años de gobierno? A esta época se la conoce como el periodo del florianismo. El primer mandato como primer presidente del Ecuador fue desde el 13 de mayo de 1830 hasta el 10 de septiembre de 1834. Su segundo mandato como presidente fue del 31 de enero de 1839 al 15 de enero de 1843. Y su tercer y último mandato presidencial del 31 de marzo de 1843 al 18 de junio de 1845. Veamos una de las partes negativas de su gobierno. En 1834, en el gobierno de Juan José Flores, comenzó la famosa deuda externa. Es por eso que se lleva a la bancarrota el sector público, ya que tuvo una muy mala administración del dinero. El mismo que fue repartido con el ejército, sueldos a funcionarios públicos y poco dinero invertido en educación, obteniendo una deuda de más de 2 millones de pesos, que para esa época era demasiado dinero, que no pudo ser invertido lastimosamente en nuestro país. Duró por muchos años, ya que se terminó de pagar en el año de 1874, es decir, después de 140 años. Ahora hablemos un poco de sus obras, la parte positiva de Juan José Flores. En su gobierno logró la anexión a las Islas Galápagos. Un dato curioso es que por esta obra, una de las islas lleva un nombre en honor al presidente, la isla Floriana. Se firmó el Tratado de Paz con Colombia, funda el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, muy conocido por nosotros, refacción y remodelación del Palacio de Carondelet, inicio de las vías ferroviarias, ayudó al avance de la ciencia, la educación, el comercio y la producción, aseguró una suerte de pacto de no agresión entre grupos terratenientes de la Sierra de Ecuador y grupos agroexportadores de la costa. Ahora bien, bajo el segundo gobierno de Juan José Flores se dicta la tercera Constitución de la República del Ecuador. A esta Constitución el pueblo la llamó la Carta de la Esclavitud. Se preguntarán por qué ese nombre. Porque en ella habían medidas antipopulares, en cierto caso dictatoriales, que ésta tenía. Como por ejemplo, en esta carta se decía que el Congreso solo se reuniría cada 4 años. Esta Constitución ayudó a perpetuar en el poder a Juan José Flores, ya que en ella decía que un presidente podría tener 8 años de periodo presidencial y se permitiría la reelección consecutiva. ¿Se imaginan ahora en la actualidad qué sería de nosotros si esta ley siguiera vigente?
Todo esto tuvo su fin cuando Vicente Ramón Roca, un empresario de la ciudad de Guayaquil, lideró el movimiento en contra del régimen de Flores. El 6 de marzo de 1845, la revolución salía de Guayaquil para extenderse en el resto del país. A pesar de que el presidente ganó una serie de batallas, aceptó que no podría derrotar a los rebeldes. El movimiento culminó en un arreglo final firmado en junio de 1845. En el archivo se acordó que el general Flores renunciaría a su puesto y se comprometiera a abandonar el país y exiliarse en Europa por al menos 2 años. Finalmente, Juan José Flores falleció a la edad de 64 años en nuestro país, en la isla Puna. Es así como empieza la etapa republicana en nuestro país. Esta etapa enfocada en el beneficio de las oligarquías y no del pueblo. Estas oligarquías que quieren mantenerse en el poder y no soltarlo. Un claro ejemplo, la Carta de la Esclavitud. Es necesario informarnos y saber cómo se manejaba la política en nuestro país, reconocer los errores y horrores que se practicaban antes para así, si pensamos incursionar en este ámbito, ser ciudadanos de bien y no permitir que se repita la misma historia. Les agradezco por su atención. Reportó para ustedes Noelia Doménica León Bajaña, estudiante del segundo semestre de la carrera de Turismo, materia Historia del Ecuador, dirigida por la máster Victoria Guijarro Intriago. Muchas gracias.